Bien, nuevamente por aquí. Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que nos van a acompañar en esta transmisión. Estoy esperando a Ámbar, ya le envié la invitación. No sé qué va a pasar. Ámbar, si te puedes enviar tú la solicitud. No sé, no sé qué puede pasar aquí. Ok, ya está Ámbar por acá. A ver qué pasa. Bien, como les comentaba, hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que son las obsesiones en el trastorno del espectro autista. Hola Ámbar, ¿me escuchas? Buenas tardes, No te sé qué escucho. pasó, tuve que salir, ok, tuve que salir, invitarte por otro lado. Bueno, acá estamos. Les comentaba que bueno, que estuvimos ausentes un tiempo por compromisos personales, tú con los tuyos y yo con los míos, pero bueno, que aquí estamos retomando Ya enos aquí. nuevamente, retomando nuestro trabajo con el grupo, nuestro compromiso. Les decía Sí. que hoy vamos a estar hablando un poco sobre las obsesiones en el autismo y que no todas Ajá. las personas con autismo presentan obsesiones o un trastorno obsesivo. Sin embargo, que hay un porcentaje que nos indica que puede haber una comorbilidad de un trastorno obsesivo compulsivo con autismo. Y que bueno, que a lo mejor esto puede complicar un poquito esa situación a nivel de familia y de escolaridad. Hoy te toca mucho trabajo a ti con tu clínica porque necesito que nos des la definición de lo que es ese trastorno excesivo compulsivo, de la importancia de que se establezca un diagnóstico diferencial también, porque una cosa son los intereses restrictos o restringidos y otra cosa son las obsesiones, entonces allí puede haber cierta confusión en los términos, ¿no? Entonces, bueno, guante de seda, pienso yo con eso, ¿no? Y hasta Sí, qué punto hay que atender esto, ¿no? Cuando ya llega a un nivel de que esto está interrumpiendo mis actividades, la cotidianidad, mi escolaridad, qué hacer en esos momentos, cómo intervenir en estas situaciones. Y otra pregunta, Ámbar, ya sabemos que cuando nuestros muchachos, por experiencia, llegan a la adolescencia, que comienzan todas esas series de cambios, allí muchas veces comienzan a desarrollarse ciertas patologías, ¿no? Y comenzamos a ver otras situaciones más que tienen que ver con esa parte psiquiátrica de nuestros muchachos, ¿no? Y que muchas veces no tiene que ver con el nivel del diagnóstico. ¿Okay? Entonces, bueno, este espacio es mayormente tuyo. Quiero escucharte, quiero aprender y que bueno, que las personas que nos acompañan y que nos van a ver más adelante sigan escuchándonos, quieran buscar tu libro, quieran aprender de tu libro, porque Ámbar, bueno, quienes no lo bueno, saben, ya publicó su ¿me primer escuchas? libro. Sí, claro, claro, te escucho. Sí, lo que pasa es que a momentos se te queda la señal Ya, sí, ahorita fraccionada. decía señal débil, decía ahorita, pero bueno, Sí, esperemos. Vamos no. a dar Sí, me inicio parece entonces. importante que empecemos por definir precisamente lo que es una obsesión. Creo que es el primer punto para que la gente lo pueda entender. La obsesión es una idea fija, ¿ok? Es una idea fija, es recurrente y obviamente condiciona un tipo de pensamiento, o sea, de conducta, ¿ok? Ese es un punto ahí bien, bien importante. Cuando uno habla de trastorno obsesivo compulsivo, pues obviamente la obsesión es lo que está referido a la idea o el pensamiento. La compulsión sería cuando esa idea o pensamiento genera un tipo de conducta en específico. Como la idea en la mente está fija y es recurrente, por supuesto, a esa misma medida va a ser el comportamiento que yo tengo. ¿Dónde está la diferencia fundamental e importantísima de lo que decía Lianis para hacer diagnóstico diferencial? Que resulta que las obsesiones son de carácter intrusivo, es decir, la persona no quiere que eso le esté pasando, le genera un malestar clínicamente significativo, produce un deterioro de su vida, ¿ok? Genera estrés, genera ansiedad y genera pues unos cuadros muy severos, inclusive a veces de depresión, y obviamente esto limita
circunstancialmente su vida cuando la persona evidentemente no quiere que esto suceda. O sea, esto comienza a alterar el funcionamiento de sus otras áreas de vida y la persona está muy consciente de esa alteración y eso le genera pues profundo malestar. En el caso de la población que tiene autismo, aquí el tema es diferente porque aquí estamos hablando de intereses restringidos, es decir, la persona tiene unas capacidades específicas que las cuales disfruta tanto, 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 que evidentemente se queda dentro de ese espacio, porque además recordemos que uno de pues, los grandes retos que existen dentro del diagnóstico son las dificultades para la comunicación y la interacción social, ¿ya? Entonces, evidentemente que este tipo de intereses que pueden llegar a ser muy positivos para la persona si nosotros aprovechamos a sacarle el máximo provecho en todas las áreas, puede ayudarlo a crecer en otras. Pero si nosotros no estamos allí como papás y los docentes y los terapeutas para ir llevando ese proceso de manera pedagógica, sí puede traer unas consecuencias también negativas, porque va a haber áreas que no se van a desarrollar, que son muy importantes para las personas, como el tema de interactuar y comunicarse. Y partiendo de una vez del principio de que comunicarse no es simplemente hablar, ¿ok? Sino que uno realmente tenga la capacidad de manera escrita, imágenes, como sea, de poder comunicar una necesidad que se tiene. Entonces eso también para dejarlo bien claro, porque la gente pues, yo entiendo que nosotros dentro de la neurotipia lo más común y usual es que siempre tengamos un discurso verbal. Entonces las personas siempre se quedan de que, bueno, como que ese es el punto de lo que queremos alcanzar, que es que el hijo hable. Más importante que eso es que se pueda comunicar. Nunca se les vaya a olvidar ese punto. Entonces, bueno, empezando por ahí. Entonces, lo que tú me preguntabas, ¿son buenos, son malos? Dependiendo de la gestión que nosotros le demos a este proceso. Porque ahí sí podrá hablar más que yo la docente, de que evidentemente un interés restringido bien aprovechado es un recurso fundamental para trabajar muchos procesos que tienen que ver con el aprendizaje, porque hay otra cosa importante. El nivel de interés restringido y obviamente la capacidad que se desarrolla en él tiene mucho que ver también con tus capacidades intelectuales, ¿ok? Por eso es que para cada persona los intereses restringidos van a temas diferentes y van a Claro, ejecuciones diferentes también. Entonces ese sí, es otro sí. punto importante antes de pasar el cuento de la perseveración del pensamiento, de que Aliani sí nos exponga esa parte porque sí es muy importante, de cómo nosotros podemos darnos cuenta, porque hay mucha gente que lo dice, no es como el tema, perdón si estoy sudando, pero es que aquí hay un calor terrible. Aquí también. Este, Aquí el calor ayer y hoy ha sido increíble. ajá, Horrible, horrible, horrible. yo creo que es un fenómeno meteorológico algo, o sea, de verdad que me acuerdo, o sea, me estoy sintiendo en Maracaibo, pues. Es más, Aquí hay estaba otro buscando por aire, fenómeno, era que no me lo conseguía. hay otro fenómeno después de los 40. Ah, pues también, no, o sea, sí, yo no niego que también pueda hacer ese, pero bueno, el cierto del tema, se me fue la idea por andar mamando gallo, eh, que lo que estábamos hablando, de que evidentemente el manejar este tipo de procesos es bien importante porque muchas veces a mí se me consulta que no, que por ejemplo en el caso de las estereotipos, que sí es bueno eliminarlo. Alguien me escribió ayer por un video que yo publiqué de Gabriel que decía, no, que es que mi hijo mueve mucho una pierna y mueve mucho un brazo, que cómo le quito eso, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer un video explicando ese tema, pero no es tan simple y es que hay un tema muy importante, es que realmente para uno eh, poder apoyar al hijo en toda esta situación implica mucho de la comprensión del proceso, de por qué eso es importante. O sea, así como nosotros a nuestros hijos le tenemos que dar ese entrenamiento de explicarle con lujo de detalle por qué algo es importante y se incorpora dentro de su realidad, resulta que la ruta también viaja a la inversa. O sea, uno desde el punto del padre, del cuidador, tiene que realmente poder comprender por qué existe la necesidad de hacer eso. ¿Cuál es el objetivo que mi hijo está persiguiendo con eso? Muy bien, porque esa es la manera en la que nosotros ese proceso, esa conducta, aunque nos parezca un poco extravagante, extraña, como quiera cada quien llamarle, realmente tiene un sentido muy importante para nuestro hijo, ¿ok? Porque todas las personas, absolutamente todos en esta tierra,
tenemos cosas con las cuales nos regulamos, tenemos espacios que nos generan seguridad, tenemos comportamientos o desarrollamos procesos que nos generan nuestra identidad. Las personas con autismo no escapan de todo eso. Entonces, por eso es que es tan importante, y es lo que le estoy preguntando a Liani que nos desarrolle, el tema de cómo, y claro, y en qué circunstancias, porque también vamos a estar claros que hay casos excepcionales, ¿no? Si evidentemente la persona está teniendo un interés restricto que pone en riesgo su integridad y la de los otros, o su salud mental, obviamente que eso tenemos que canalizarlo. Pero en el caso de que sabemos que eso puede ser el punto de inicio para desarrollar mucho de esa persona, ¿cómo debemos hacerlo, mi querida docente? Ok, ¿qué pasa con los intereses restringidos, los intereses restrictos? ¿Qué son los temas? Son esos temas que apasionan a los muchachos y como bien lo dijiste, pueden ser utilizados como una estrategia para anclarlos al inicio del proceso de aprendizaje o ampliar el aprendizaje. Por ejemplo, si mi objetivo es, porque el niño está escolarizado y el niño tiene que aprender a contar de manera mecánica y consecutiva, pero el niño es apasionado por los dinosaurios. Y cuando tocamos el tema de que vamos a contar, yo no quiero contar, a mí no me importan esos tontos números, a mí los números son horribles, yo no quiero números, yo quiero jugar con mi trencito Thomas. Y entonces, por eso es que es sumamente importante conocer a través de una entrevista todos esos intereses que tiene el niño, porque el día a día también te va a dar información, pero tener la información de manera anticipada a ti como docente o terapeuta te permite preparar ese material, esa artillería, ¿verdad? Con la que lo vamos a bombardear para aprender a través de sus intereses, no del mío. Obvio, yo tengo el mío, que es el avance académico. Él tiene el de él. Entonces yo me voy a adaptar a los de él para ganar yo también. Entonces, no quiero saber nada de números y no quiero contar, pero me apasiona Thomas. Entonces yo voy a elaborar tarjeticas de números que tengan trencitos Thomas. Yo voy a hacer actividades donde tenga series numéricas y debajo él va a ir colocando tantos trencitos Thomas como números haya. Vamos a sumar elementos, vamos a sumar tantos trencitos como números haya. Y puedo alternar porque tengo también que ayudarlo a flexibilizar ese pensamiento. Ok, vamos a contar ahorita Thomas, pero ahora vamos a contar otra cosita, otro elemento. ¿Ok? Y vamos alternando para ir trabajando también esa flexibilidad y esa rigidez del pensamiento que tenemos que hacerlo. Pero es conocer para entonces dar y obtener lo que estoy buscando, que es el desarrollo de ese objetivo. Otra situación que se presenta mucho con nuestros muchachos, y más en el caso de los muchachos que son verbales, y que se da mucho cuando están ya en bachillerato, son las conversaciones y los temas que siempre son los que a mí me gustan. Y que socialmente no es aceptado que tú estás hablando como un loro, hablando, cuando nosotros queremos hablar de otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? El grupo se separa, él se aísla y entonces ahí vienen problemas para él porque no encajo, porque no me entienden. El profesor me puede hacer un llamado de atención que me va a incomodar, me va a ridiculizar, entonces tenemos que crear estrategias también. Y una estrategia que funciona muy bien es que nuestro estudiante sepa identificar una seña que nosotros le hagamos, ¿ok? Como que si estoy apasionado hablando por, no sé, los transbordadores espaciales, porque esa es mi pasión, pero a los demás no les interesa porque ellos están en la onda de otra cosa, y yo identifico que ya el grupo se está incomodando, yo hago una seña, ¿verdad? Que cortamos el tema y pasamos a otro. O sea, sin necesidad de que todo el grupo se dé cuenta. Eso es algo entre él y yo. ¿Ok? O el turno de la pelota, es tu turno de hablar. Que él sepa y el grupo sepa que el docente tiene una pelota y cuando yo estoy afanado con mi interés, hablando del tema que me apasiona, yo, turno de hablar de fulanito. Y entonces mi alumno contea, va a saber que ya no puedo seguir hablando. O sea, estrategias podemos ir creando muchas, donde podamos involucrar también a los compañeros de clase sin incomodarlo y que él identifique que estoy en ese tema, pero que tengo también que regularlo, como bien lo decías ahorita. Yo tengo que aprender a regular ese impulso de querer hablar y hablar y hablar de manera constante. Claro, y ahí también hay cosas bien importantes.
Eso que está explicando Lianis, que está excelente, esas estrategias, obviamente tienen que replicarse en todos los lugares donde mi hijo se desarrolla, principalmente. Así Se es. entiende que en el hogar es el primer lugar donde uno genera una serie de interacciones. Entonces, ir generando también dentro del hogar esas estrategias es lo que permite que cuando yo vaya a otro tipo de espacios que no son mi zona de seguridad, también pueda Así manejarlas. es. Por eso es que es tan importante que manejemos como que los mismos criterios y otra cosa muy importante como siempre, el tema de la anticipación. Así como se Anticipación. hacen calendarios, cronogramas en función de todo lo que se tiene que hacer y en qué orden se tiene que hacer, el tema, que claro, ya es un tema más complejo porque ya entramos en el proceso de la teoría de la mente, pero donde la persona también tiene que recibir entrenamientos acerca de lo que es lo que implica una conversación. Así Enseñarle qué es es. una conversación y qué es un monólogo, que es lo que sucede muchas veces en este caso por el tema del interés restringido y que evidentemente parte del trabajo para generar esa flexibilidad y romper con la perseveración del pensamiento, obviamente es tener estrategias y otras actividades que uno sabe que para el niño son del mismo interés que los intereses restringidos o que es una variación de ese proceso donde uno va como a romper ese esquema, pero sin generar una base de resistencia, de ansiedad o de estrés, donde la persona se está sintiendo frustrada o como que se la están llevando por delante de que, pero ¿por qué si esto es algo con lo que yo tengo tanta afinidad? ¿Pero por qué si esto es un espacio que yo disfruto tanto? ¿Por qué si esto es algo que a mí me hace sentir bien? O sea, yo no estoy molestando a nadie con esto, porque eso es lo que la persona siente y piensa. Acuérdense que nuestros Ujú. hijos piensan más de lo que dicen. ¿Ok? Así es. Entonces, sienten mucho más de lo que logran expresar. Entonces, es el tema de lo que yo digo de por qué uno como familia tiene realmente que comprender todos estos mecanismos para que pueda ser un verdadero apoyo. Entonces, el tema de anticipar, de decir, mira, ok, vamos hablando, pues hay muchas estrategias, uno puede poner ¿cómo se llama esto? Un timer, puede utilizar un relojito de arena, vamos a hablar un minuto, lo que decía Lian es el manejo de tarjetas, de repente como para que, bueno, ahora le toca el turno a fulano. ¿Sabes que a mí me encanta para hacer estos procesos? Que uno dirá, nada tiene que ver, pero para mí sí todo lo tiene que ver. Los juegos de mesa. Porque los juegos de mesa, el principal elemento que implican es aprender el tema de que tenemos que respetar turnos. Respetar los Y turnos, el cada manejo de quien, frustración, si perdí, si gané. De hecho, en mis sesiones de trabajo prevalece el juego. ¿Okay? Las actividades lúdicas, más material concreto y mucho juego para trabajar esas habilidades sociales que son sumamente importantes y que le van a ayudar a ellos, nos duela o no nos duela, permanecer en los diferentes espacios donde hace vida, porque vivimos en una sociedad. Aun cuando siempre decimos que debemos comprender, que debemos también, ellos deben aprender a regular esa frustración que me genera a mí el no ganar, porque claro, como siempre estoy en la casa, juego con mamá y siempre me dejan ganar para que yo no llore. Entonces, ¿qué pasa? exactamente, Que en mis sesiones se generan situaciones donde yo pueda, okay, siempre hay un detonante que hace que el niño emita la conducta primero para observar y saber cómo intervenir. Si saber que vamos a trabajar nosotros dos, si voy a agregar a un tercero en ese juego para que los tiempos de espera sean más largos, para que hoy gane yo, hoy ganaste tú y hoy ganó él. ¿Ok? Entonces, eso de igual manera se le explica a los papás para que lo apliquen en casa, para que él pueda compartir con sus compañeros en la escuela. Okay, exacto. entonces eso es sumamente importante. Es igual que cuando hablabas del tema de las estereotipias. Las estereotipias no las podemos eliminar. Ellos mismos, en su madurez, ellos aprenden a autorregular la emisión de esas estereotipos. Okay, yo tengo casos, en estos días conocí a un chamo espectacular que cuando la psicóloga lo remite me dice, tiene una cantidad de tips, pero bueno, yo lo conocí, él fue, se entrevistó, me dijo, yo soy una persona autista, yo soy una persona especial. Le dije, bueno, yo también soy especial, aquí todos somos especiales, tú y yo somos diferentes y eso nos hace especiales. Le digo, bueno, sí, tienes razón, ¿ok? Entonces me dice, yo soy autista, sí, ya lo sé. A veces hago muchos tips, pero no te he visto ninguno. Bueno, porque yo a veces trato de no hacerlo. Entonces yo le dije, bueno, estando acá, estás en la libertad y si sientes la necesidad de hacerlo, tú lo vas a hacer. Yo no te voy a cuestionar en nada porque yo sé que eso a ti te va a calmar. Entonces él, chévere, se ha ido dando
se ha ido acoplando muy bien al grupo de trabajo. Igual, al igual que muchos de nuestros muchachos, solo llegó hasta la primaria, no avanzó por ciertas situaciones de varios factores, tanto internos como externos, que no permitieron la prosecución. Pero bueno, ahí está, sus sesiones avanzando y en su aceptación, terminando de entender y aceptar que yo soy una persona con autismo. Y como siempre les digo, el hecho de que tú sepas que tienes autismo, eso no es como para que tú te justifiques ante tu comportamiento. ¿Okay? El hecho de identificarte y saber que eres una persona con autismo es un reto para ti mismo, para poder identificar tus limitaciones y trabajar en ellas. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer con estos niveles, con estos muchachos, porque está en este nivel. Entonces, es un muchacho verbal, es un muchacho con comprensión, con dificultad a nivel cognitivo, de su memoria, o sea, otros elementos, pero que es sumamente importante que a nivel personal se acepte, que él entienda qué es lo que me está pasando. Porque también lo dicen las estadísticas, que los muchachos en este nivel, cuando alcanzan conciencia de su condición y que no hago y no puedo hacer lo que hacen mis pares, es donde yo también puedo desarrollar trastornos psiquiátricos. Es donde yo puedo desarrollar ansiedades, depresiones, donde tenemos que ir a la medicación y que muchas veces atentan en contra de su vida, porque esa es la realidad y esa es la estadística. Entonces, el trabajo con la familia es sumamente importante. Ese trabajo de comprensión que en un inicio tú mencionabas es sumamente importante. Por eso la familia no se puede dejar sola. Por eso ellos hay que abordarlos no solamente en la infancia, porque el autismo es para toda la vida. Entonces, en Exacto. todas esas diferentes etapas que siempre se nos van a ir presentando nuevos retos, nosotros tenemos que estar preparados para apoyar a nuestro familiar. Sí, porque Algo hay una antes de cosa que se muy me escape, importante. que ya lo anoté aquí cuando hablábamos de las estrategias, hay niños que se obsesionan con no querer ensuciarse las manos y pueden ir X número de veces a lavarse las manos. ¿Ok? A lavarse las manos y a lavarse las manos y pueden pasar y acabar el tanque de agua lavándose las manos. Entonces, ¿qué hacer? Utilizar el temporizador que bien dijiste y te puedo dar 50 segundos para que mojes las manos, 50 segundos para que pongas jabón, 50 segundos para que saques jabón, 50 para que te seques las manos. Y trabajamos con el temporizador y con los apoyos visuales para ir trabajando el proceso. ¿Okay? Porque verbalmente ya sabemos que lo que yo diga entra por aquí y sale por allá. Pero si me Sí, brindas eso el es muy apoyo importante. visual y me Además, das... esto es Uh-huh. flexibilizar Igual la con las conducta. actividades, hay niños que les gusta colorear de manera compulsiva, color sobre color, color sobre color, color sobre color. Entonces, una manera también de trabajar es, por ejemplo, yo voy dejando cada color por un periodo de tiempo, lo voy quitando y voy colocando sobre la mesa otro, ¿ok? Cambio de color, dibujos muy pequeños y luego voy ampliando, porque entre más grande el dibujo, más quiero colorear y poner color sobre color. Entonces, cuando yo te doy una imagen pequeña con un modelo de esa imagen ya coloreada, es lo que yo espero que tú elabores. El niño comienza a hacer esas transiciones y esos cambios y esa flexibilidad en su pensamiento. Entonces, estrategias muchas, lo que tenemos es que ser muy observadores y saber qué es un interés restricto, cómo utilizarlo y qué puede ser una obsesión. Hasta qué punto esa obsesión puede hacerme daño a mí. ¿En qué sentido? En limitarme a disfrutar con mis compañeros, en el limitarme a la ejecución de mis actividades, en limitarme a hacer actividades de la cotidianidad. ¿Ok? Porque, esas obsesiones son acciones, ¿no? Ambas son acciones que Sí, alivian esa ansiedad. Y esas acciones sí, pueden ser sería la físicas como, compulsión, ok, ajá. que Entonces, ya la acción tenemos que ser, sería la compulsión. ajá, entonces bueno, tenemos que estar siempre muy atentos y como le digo yo a mi muchacha, registren, escriban ese comportamiento de los muchachos, ese desempeño en aula. ¿Por qué llora? ¿Qué sucedió? ¿Qué quiere? ¿Qué le quitamos? ¿Qué busca? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder entonces identificar reforzadores, poder identificar esos intereses que el niño tiene. En estos días estaba un niño llore, que llora, que llore, y yo, bueno, entro, ¿qué pasó? Que quiere un globo. Porque él tiene
ese interés con ese globo, o sea, esa fijación con ese globo. Entonces, ok, vamos a trabajar con ese sistema de trabajo que le indique la transición. ¿Cuándo vas a tener tú el globo? Ah, porque primero vamos a comer, luego vamos a hacer la tarea y aquí, en este lugar, está tu globo. Finalizada la tarea, aquí está el globo. Mañana adiciono una tarjeta más para extender los tiempos de trabajo y que tengas tu globo, pero en la medida que transcurra el tiempo de actividades. Exacto. Sí, eso es darle seguimiento y darle un funcionamiento adecuado, porque eso, flexibilizar el pensamiento no es llegar y quitar algo, es como dice Eliani, es como irles enseñando, bueno, cuál es el momento apropiado, bajo qué circunstancias, dónde hacemos las transiciones a otro tipo de actividades y sobre todo cuando los intereses sí sabemos que, bueno, pueden ponerlo en riesgo a él o a las otras personas o generar un aislamiento por completo. Entonces uno no puede llegar y simplemente desaparecer eso, porque el nivel de ansiedad y estrés que va a producir es demasiado grande, el efecto va a ser todo lo opuesto y él se va a resistir mucho más. Se trata Así de, es. o de adecuar ese comportamiento a algo, a una, o sea, a una forma en la cual no produzca ningún tipo de riesgo para él ni para otro, o empezar a presentar otro tipo de alternativas. Bien, pero no tiene que tener las opciones allí. Fíjate que me pasó en estos días que estaba en la piscina con Gabriel y llega otra mamá con su hijo, el hijo pues es no verbal, y ellos estaban esperando para ingresar con el profesor. Y entonces, bueno, el niño obviamente empezó a tener mucha estereotipia, él empieza a aletear, ¿no? Entonces, claro, la mamá estaba así como cortada, como con que no, pero ya, pero quédate quieto, o sea, cada rato le decía para que lo dejara de hacer, ¿no? Claro, como la señora yo apenas me estoy conociendo, pues yo dije, pues, la señora no me está poniendo el tema, uno tiene también que ser prudente, no ponerse a decir nada, porque, ajá, yo no estoy por saber si la señora iba a tomar a bien o mal lo que yo le iba a decir, pero el tema es que eso está pasando porque yo no puedo pretender que si el niño anda loco por meterse el agua, ya yo le estoy diciendo, no, tienes que esperar tu turno y no te presento otra cosa para que tu mente esté ahí concentrada. Obviamente el niño le está dando muchísima ansiedad. O sea, Claro. ese aleteo Tiene que respondía haber a la ansiedad opciones, que le estaba otras dando opciones, porque, de, de él autocontrolarse, no tirarse a la piscina porque la mamá le dijo que claro, tenía que esperar a que el profesor terminara con Gabriel porque claro, el siguiente era él. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en así este es. caso? ¿O qué tiene que hacer esa mamá? Esa mamá tiene que llevar en su bolso una serie de elementos para que en los momentos que ellos tengan que esperar en una situación como esa o cualquier otra, él tenga canalizadores de su ansiedad y su estrés, porque esos son elementos muy importantes en la población con autismo por la parte neurológica, por todo lo que tienen que todo lo que tienen que cifrar a nivel sensorial, por su personalidad, o sea, por esa configuración particular que tienen. Entonces, así como uno se puede aburrir en un lugar, uno se puede poner ansioso en un lugar, pues igualito le sucede a ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar allí? Brindando estrategias, brindando elementos para manejar eso. Y eso tiene que empezar desde una edad temprana porque eso es lo que permite que a medida que ellos vayan creciendo, porque ellos no van a ser unos niños eternos, pueden tener conductas más en función de su edad y de las situaciones en las que están. Ojo, tomando siempre en cuenta lo que hemos hablado del desarrollo difásico, que ellos se pueden ver muy grandes, pero no siempre tiene que tomar en cuenta pues su nivel de intelectualidad para saber realmente en qué punto están. Pero en aras de que, bueno, que uno pueda tener un manejo apropiado de las situaciones y los espacios, para eso que se hacen todas esas adecuaciones, porque hay otro elemento muy importante que nos va a jugar muy en contra, que es el tema de la llegada de la adolescencia, porque toda esa cantidad de cambios metabólicos que hay, de todos esos procesos a nivel neuroquímico que se van a presentar, de toda esa evolución que va a haber a nivel del cerebro, donde unas terminaciones nerviosas se empiezan a achicar, otras se empiezan a alargar, o sea, hay una serie de procesos allí involucrados. Ya todo eso es todo un reto para cualquier ser humano, mucho más para una persona que tiene este tipo de condición, porque le hace todo el proceso más cuesta arriba por el tema de la autorregulación. Muy bien, entonces si nosotros desde una temprana edad hemos ido generando estos espacios, todas estas estrategias, hemos ido trabajando. Yo no estoy diciendo que la situación va a ser perfecta, pero la persona tiene una guía en su cabeza ya tiene una estructura de que, ok, bueno, yo estoy así, Claro. sí, cierto, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos hacer lo otro. Pero si uno no lo hace, llegar a esa etapa y empezar a trabajarlo es muy desafiante, terriblemente desafiante, complejo, y ahí es donde van a venir los choques y los estados emocionales que empiezan a fluir, a fluctuar tremendamente,
y hace todo muy cuesta arriba. Fíjate que cuando yo llegué a esa etapa con Mati, pues, eso fue el tema de por qué Matías empezó de manera formal el estudio de la flauta. Porque yo me daba cuenta que a pesar de que manteníamos todas las estructuras, de que yo mantenía pues la alimentación, que mantenía todos esos elementos, faltaba algo más. O sea, había que presentar otras cosas y otros espacios nuevos que le permitieran pues darle manejo a todo eso que él estaba sintiendo. Porque ahí sí vamos a un punto importante que es lo que decía Lianis, el tema de las comorbilidades. Si yo no buscaba la manera de que Matías toda esa energía la transformara en algo, ahí vamos a caer en el tema de las obsesiones, los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de ansiedad generalizada, el déficit de atención y hiperactividad son los tres condiciones que tienen un mayor nivel de comorbilidad con el autismo. Muy bien, entonces nosotros tenemos que estar muy atentos y muy pendientes. Acuérdense esa diferencia que hablamos al principio. Esa idea fija que comienza a generarse, que es de carácter intrusiva, genera un malestar. O sea, uno se da cuenta que la persona, a pesar de que tiene sus intereses restringidos, empieza a desarrollar una línea de pensamiento que uno se da cuenta que a la persona no le está generando el bienestar que le producen los intereses, sino que ahora está produciendo ansiedad, preocupación, estrés. Entonces, allí tenemos que estar muy atentos porque muy probablemente sea el momento de hacer el abordaje con el psiquiatra para ver de qué manera y bajo qué estrategias vamos a manejar eso, porque fíjate que ahorita precisamente estoy manejando un caso en Estados Unidos que la nena acaba de cumplir 16 años. No, cumplió 15 años, mentira. Hizo un brote psicótico. No es algo tan común, pero es lo que está presentando. Está teniendo alucinaciones, está teniendo presencia de delirios muy fuertes. Ya tiene un nivel de funcionamiento pues bastante grande, bastante bueno, pero en estos momentos ese es el reto que la familia está viviendo. Te imaginas, o sea, ella venía con una evolución bastante aceptable y cuando me refiero a eso, no lo estoy diciendo porque esté bien o mal, lo estoy diciendo en el sentido de que la niña se sentía muy bien, a eso es a lo que me quiero expresar. Y ahorita está presentándose esa situación, que obviamente hay que hacerle un abordaje de inmediato por todo lo que eso implica. Porque, ¿qué va a pasar? Que obviamente una comorbilidad que se presente y que no se regule o se controle, va a exacerbar los síntomas del autismo. Que por eso es también tanto la insistencia de por qué la persona a nivel fisiológico y orgánico, porque allí, obviamente, si ahí esa psicosis persiste para caminando hacia esquizofrenia, ya estamos hablando de un proceso mental que está alterando la parte neurológica, bioquímica, que implica regulación a través de una medicación. Entonces, así como en ese caso, pues en muchos otros casos que tienen que ver con comorbilidades de tipo físico, por ejemplo, tengo un caso también en Estados Unidos que está un niño que ha tenido unos trastornos en la parte gastrointestinal, pero la cosa más, o sea, si hay una persona que yo le debo respeto y admiración, es Aide, que es su mamá, porque los cuadros han sido súper terribles y súper severos, y obviamente eso ha generado, con respecto a sus temas, a sus síntomas del autismo, una serie de conductas muy fuertes que empezaron a bajar drásticamente cuando yo empecé a hacer mucho la insistencia de que lo primero que teníamos que regular era esa parte fisiológica. Y cuando realmente se le pudo hacer un diagnóstico bien efectivo de toda esa área y comenzar un tratamiento a profundidad, muchos de esos síntomas desaparecieron. Y él empezó a tener evoluciones bien interesantes con respecto al habla, a su comportamiento, al nivel. Tiene las capacidades, pero es que imagínate, si a ti te duele algo, ¿qué te puedes concentrar en nada? Eso es imposible. Entonces, por eso es que es tan importante eso. Y que si gracias a Dios mi hijo no tiene ninguna comorbilidad de tipo físico, pues no le echamos nosotros leña al terzo, como dicen aquí en Colombia. O sea, cuidemos a nuestro hijo en función del tema de la alimentación, en función del tema de los metales pesados, en función de que tenemos que hacer rutinas con respecto al tema del sueño, tratar de limitar el uso de pantallas. Ah, no, que es que mi hijo es muy tecnológico. Ok, sí, perfecto. Esa va a ser nuestra estrategia de repente para desarrollar ciertos procesos, pero nosotros mismos no podemos estar alimentando por comodidad de nosotros el tema de la rigidez mental. Tenemos que presentar otras estrategias, otras situaciones. Por ejemplo, ahorita, ¿qué está haciendo Mati y Gabriel? Sí, están viendo televisión. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí con Aliani y aquí no hay ningún para ellos ahorita. Entonces,
¿Cuáles son los momentos o los espacios que yo dejo para el uso de pantallas? Cuando yo necesariamente necesito estar, como estoy en estos momentos con ustedes o cuando estoy con un paciente, y por eso yo trato de ver la mayoría de mis pacientes cuando ellos no están en la casa, o sea, cuando están en su horario escolar, precisamente porque cuando ellos llegan, pues yo trato de incorporarme a todo lo que implique estar con ellos, ¿no? Trabajo, rutinas, ir a las terapias, lo que sea. Pero en este instante, ese es el manejo. Cuando yo termine con Elianis, ¿qué vamos a ponernos a hacer? Nos vamos a poner a hacer la cena, porque eso es un proceso donde todos tenemos que colaborar, ¿ya? Y ya por la hora, empezar aquí a acomodar cuadernos, mañana hay clase, hacer algunas actividades que ya no son tareas del colegio como tal, son cosas pedagógicas que yo continúo aquí desarrollando con cada uno de ellos. Algo que me permita un tiempo de calidad con ellos en realidad, también de compartir, porque aunque sea domingo, yo trabajo de lunes a lunes y realmente pues me toca así siempre todo como a pedacitos. Un día que he estado trabajando todo el día, o sea, mi último trabajo aquí con la patrona, que estoy haciendo el live. Pero entonces se trata de eso también, o sea, de darse cuenta de que esa es la importancia de ir observando todos y cada uno de esos cambios, porque cada etapa, yo siempre lo he dicho, o sea, y es mi experiencia como mamá, más allá de profesional, es como empezar desde cero. Pero no se angustien, cuando yo digo empezar desde cero es porque obviamente va a presentar nuevos retos, pero nosotros ya traemos una estructura desarrollada y habrá cosas que nos va a funcionar muy bien, otras las vamos a tener que modificar. Pero la base del tema en cuestión es el trabajo de la flexibilidad, el poder diferenciar muy bien ese tema de la obsesión al interés restricto, de que exista esa comprensión en casa de esos procesos para que nosotros también podamos entrar en ese mundo, porque allí es donde nosotros comenzamos a generar interacción, ¿ya? Ese es el único método. Fíjate que ayer estaba yo muy contenta, porque también ayer fue un día de esos así caóticamente hermosos. Mati ayer comenzó sus clases de piano. Okay, porque eso era algo que él quería hacer desde hace mucho tiempo y bueno, ya se presentó la oportunidad, a final de año se compró el piano, hubo pues los recursos ahorita, el profesor vino ayer. Y yo decía, Dios mío, o sea, increíble que Matías puede estar ahí solo con el profesor tomando su clase. Yo tenía aquí a la flor del trabajo acostado viendo televisión, que es el Gabriel, y yo estaba pasando consulta, estaba haciendo unas consultas de preoperatorio, por eso es que lo dejé quedarse. Yo decía, o sea, increíble que podamos estar en este nivel de tranquilidad cada uno en su actividad, en este apartamento que es tan pequeño, y hay un equilibrio perfecto en todo, ¿no? Y a mí eso o sea, son los momentos que yo le digo, deje que la vida lo sorprenda y no tenga expectativas, porque si a mí hace 10 años atrás me hubiesen contado que a esta altura íbamos a estar así, yo jamás hubiese creído eso, ¿ya? Pero es un tema de eso, o sea, de la constancia, por eso es que uno debe ir en base a la disciplina y no a la motivación, que tanto se los digo porque realmente la disciplina es entender cuáles son los procesos que nosotros tenemos que, desde el punto de vista de los papás, que somos los agentes de cambio de nuestro hijo, y por eso también es tan importante el trabajo personal que nosotros tenemos que hacer como adultos para mantenernos, porque no es tener una postura aquí, estar haciendo semblante todo el día que yo, ay, tan serena y tan zen, ¿no? Porque como todo el mundo, yo también me canso, me agoto, ando estresada, a veces ando con mala cara, o sea, pero el tema es que uno realmente le dé la importancia a de qué manera yo también tengo mis espacios como para autorregularme, para hacer esa conciencia que de repente hay un momento estoy muy saturado y que todo lo que me propuse maravilloso sea en el día de hoy, tengo que replanteármelo y que va a haber días que no tengo ganas de hacer nada. A mí me ha pasado. Y digo, o sea, hoy voy a hacer lo estrictamente básico, que evidentemente es atender a Matías y a Gabriel en función de las necesidades básicas, bañarse, comer y dormir. No me da la cabeza para otra cosa. Entonces, también uno como adulto, porque yo entiendo, porque yo también viví eso, flexible, porque uno se va adaptando también a esos parámetros y después te cuesta desligarse de esos parámetros. En una primera instancia están excelentes, pero a medida que vamos avanzando en la vida, vamos cayendo en una adolescencia y ya están ellos en una adultez temprana, nosotros tenemos que ir flexibilizando cada vez más porque la idea es brindar todas las estrategias necesarias para que esta persona se pueda defender frente a la vida. Así es. ¿Okay? El tema de la rigidez en la casa la podemos aceptar, pero afuera en la calle nadie te lo va a aceptar cuando tú vayas a ir a un supermercado, a una panadería, vayas a pagar un servicio, tengas que ir al banco, tengas que usar un cajero, ¿ya? Entonces ese es el tema de por qué todo eso tiene que estar planteado y nosotros cada vez más pues tenemos que ir presentando esos retos en los cuales los vamos a ir acompañando y lo vamos a hacer de manera subdividiendo las tareas, como yo siempre les digo, ¿no? Para que realmente eso sea realmente
positivo, porque el tema no es enseñar por enseñar, porque es que él lo tiene que aprender y que la pobre persona vaya aterrada, angustiada y sintiendo que se lo están llevando para el matadero en aras de que tiene que aprender cosas, sino que realmente es un proceso que tiene que ser dinámico, donde el otro tiene que comprender el por qué eso es importante, el por qué está siendo incluido y que él puede hacerlo, que porque él puede hacerlo es que lo estamos invitando a que tenga la experiencia. Eso que acabas de decir es muy importante, ¿no? Y por eso es que debemos trabajar con nuestros niños desde edades tempranas. Resulta de que en la primera infancia todo se le resuelve porque es chiquito, bueno, porque sí, porque es mi único hijo, porque entonces llega a los 13, 14, 15 años y no sabe cómo utilizar la tarjeta de débito, no sé cuál es mi número de cédula, no sé qué hacer si quiero prepararme un sándwich y no está mi mamá. Entonces, eso que hablabas ahorita, que había que enseñarlos a aprender todo eso desde edades tempranas, eso es lo que yo llamo el aprendizaje funcional para la vida. Todos tenemos que Mira, ser funcionales para la vida. Todos y no debemos pegar un botón, asustarte, todos debemos aprender a... Ay Dios, y como no que... asustarte cuando tienes iniciativa, porque resulta que Gabriel tiene algo, ¿no? Él es muy observador. O sea, tú te pones a hacer algo y a él le encanta observarlo uno. Él no pregunta absolutamente nada, no busca interactuar en el momento, que a diferencia de Matías, que sí pregunta, y mamá, ¿y eso cómo tal? Ahora le llama mucho la atención el tema de la cocina desde chiquitín. Pero hubo una época que él estaba muy interesado en cocinar. Después él perdió ese interés y entonces se volvió fue como más observador. Bueno, yo no sé qué día pasó que yo estaba aquí ocupada y de repente escuché yo a Matías, no, ¿qué estás haciendo? Yo me asusté, ¿qué pasó? Ah, no, ya Gabriel se había hecho un sándwich. Él se había sacado su pan, su jamón, su queso, se había Él armado su sándwich, se lo celebró, comió. él celebró, él celebró su logro, o sea, lo hice, yo pude. ¿Te acuerdas el Matías caso que se yo te fue, comentaba hace tiempo, ajá, de que yo estaba de visita en casa de una amiga y que cuando veo que sí, ella le va a cortar el pollo y su le plato de la llama, comida. pero ¿por qué? Vamos a enseñarlo cómo él va a utilizar los cubiertos para comer solo. No, pero es que déjalo. Ah, bueno, él se puso igual de feliz cuando él logró cortar el pollo solo y comer solito. Entonces Exacto, muchas entonces, veces nosotros en ese amor que nosotros tenemos por nuestros hijos, los limitamos. Y cuando yo te limito, la información que te estoy dando es que tú no eres capaz. Y si tú no eres y capaz, otro ¿cómo vas a tema desarrollar muy autoestima? importante, te generó miedo. Y resulta que el miedo es Así una de es. las emociones que tiene mayor afinidad con la obsesión. Son como hermanas, ¿ya? Porque obviamente la obsesión es un proceso que dentro de lo que te diga y de lo que te está produciendo a nivel mental, una de las cosas que más produce es que te paraliza, te lleva a procrastinar, te lleva a evitar situaciones, ¿ya? Entonces resulta que obviamente si a eso yo le sumo empezar a condicionarte con el miedo de que, ¡ay! Y cuidado, y no, y te vas a cortar, y nada, peor todavía. Entonces yo recuerdo que ese día, porque a mí lo que más me fue, porque yo decía, Dios mío, se va a pegar un corrientazo, porque resulta que él hasta lo metió en la sandwichera, lo prendió, o sea, ya Matías así todo, porque tú sabes que como en esta casa yo no parí el muchacho, lo parió fue él. Ese es más hijo de él que mío. Entonces eso, el Matías es con Gabriel una cosa impresionante, que yo decía, Matías, calma. Ah, mi amor, ¿qué fue lo que hiciste? Nada, dijo él. Un pan. Ah, bueno, perfecto, mi amor. Te le digo, Mati, o sea, si tú ves que todo está bien, que no pasó nada, que no corrió sangre bajo el puente, no te pongas hacia la ermita. O sea, sencillamente dile, ah, bueno, Gabriel, Claro. cuando tú te quieras hacer un sándwich, dime, y yo te acompaño. ¿Okay? Y lo vas a acompañar, sencillamente para que tú mires que él no vaya a hacer algo que realmente pueda dañarse, que se vaya a cortar o que de repente le meta lo que no es al enchufe y de repente se pega un corrientazo. Pero fuera de eso, permítele también que él haga porque yo a ti también te permití ese proceso, ¿ya? Entonces fíjate cómo es un trabajo interesante porque, claro, Gabriel es brindarle ese punto de si creemos en ti, sabemos que puedes hacerlo, pero para Matías sí implica trabajar rigidez y tener que flexibilizarse de tener que entender que él está ahí para supervisar, pero no para hacerle las cosas al hermano, porque eso pasa mucho en la dinámica de ellos. Matías con tal de que el otro no le pase nada o que todo salga perfecto, no, deja que yo te lo hago. Entonces, ahora los tengo viendo ese proceso, cuando me pasó eso, a Gabriel como estamos tratando de ayudarlo a que también en aras de que baje sus niveles de ansiedad, porque en este proceso de adolescencia eso le ha pegado muy fuerte,
Y obviamente siga trabajando su motricidad, entonces tiene unos libros de mandalas muy lindos, pero claro, la dificultad y precisamente el tema del trabajo de la mandala es tener esa atención y concentración al detalle, ¿ya? Entonces, bueno, para que y son súper lindos, son unos animalitos, entonces, claro, yo trato de ser flexible, que utilicemos un color en toda esta franja, o sea, no hacerlo tan detallado porque él todavía no ha llegado a ese nivel y le frustra, se le termina volando la piedra cuando no se pone a ponerlo así. Y entonces Mati, yo le digo, tengo que Matías, no, que píntelo así que, no, déjalo que él elija unos 6 colores. Con 6 colores simplemente lo vamos a pintar. Y tú simplemente lo que le vas a ir orientando es que cuando tú ves que él empieza a rayar, decirle, no, Gabriel, con calma. Entonces él enseguida, ok, baja frente a la instrucción y sigue. O sea, le digo, tú no puedes, no tienes permitido hacerle ninguna línea a Gabriel en ese dibujo. Tampoco tienes permitido decidirle qué color va a pintar cada línea. Tu trabajo es simplemente acompañarlo a él y cuando tú veas que se está saliendo de las líneas, porque Gabriel tiene buen manejo del margen, pero por ansiedad, entonces puede empezar a hacer raya. Entonces, como recordarse, decirle, no, Gabriel, recuerda que este es el límite, no te puedes pasar de ahí. Es lo único que le puedes decir a Gabriel. Entonces, claro, para el otro es así como que, claro, porque su rigidez y flexibilidad quiere que todo quede perfecto, pero ha tenido que aprender que el hermano trabaja a otro ritmo, que el hermano tiene unos procesos diferentes, unos gustos distintos y que está bien que el trabajo del hermano no sea perfecto como lo que él hace, porque eso es lo que hace el hermano y el hermano lo hace bien por hacerlo Claro, así. Entonces, por claro, eso es que que él yo involucro valore, mucho más en ese proceso también, para que él pueda valorar, ¿no? Y él entender aprende que, eso. que Ajá. su hermano está haciendo esfuerzo para presentar ese trabajo, que es un trabajo que no es que sea bueno o malo en comparación con las capacidades que él tiene, que es un trabajo diferente. Eso es trabajar Así la es. flexibilidad del pensamiento. Y eso es bueno para los dos. Exacto. Allí, con las limitaciones de uno y con los intereses del otro, allí se terapean los dos. Que terapean los dos. Mira, para Exactamente. aquí Sí, había una pregunta para cerrar ya el tema de hoy. Lo que nos dejó la pandemia, las pantallas. Eh, los extremos y el uso que se les permitió de manera, yo pienso que muchas veces de manera, a ver, era lo único que había en el hogar y lo que hizo fue aislar más a los muchachos, es despertar mayor sí, interés por el uso de las pantallas, llámese televisión o llámese tablet, eh, teléfono, hasta el punto de que, bueno, dejo de comer, dejo de hacer actividades de la cotidianidad sí, por estar allí. claro. Y ahí Y pasa genero cierta, ajá, no hay manejo de las frustraciones, limitaciones en muchos aspectos. A ver, bueno, ahí, al o sea, respecto. de todo lo que dijiste, la primera palabra que rescato es el tema de la frustración. Resulta que nosotros los seres humanos tenemos a lo que se llama corteza prefrontal. Y resulta que en esa corteza es donde se tiene que desarrollar, porque eso sí le pasa a todas las personas, eso no solamente a la gente que tiene autismo. Nosotros tenemos que desarrollar tolerancia, porque eso no es un proceso con el que el ser humano nace. Se entrena, se desarrolla y se consolida. La clínica habla que eso es un proceso, el proceso de la autorregulación, alcanza su madurez alrededor de los 25 años. O sea, quiere decir que es un proceso que tenemos que trabajar desde el nacimiento hasta esa época y por supuesto el resto de la vida, pero que se entiende que más o menos en teoría eso es el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con lo que sucede en estas generaciones? Lo que sería el enemigo número uno de ese proceso es la gratificación inmediata. Y la gratificación inmediata es lo que nosotros obtenemos a través muchas veces de las pantallas. Nosotras en nuestra época, si queríamos saber algo, agarrábamos un libro, teníamos que ponernos a buscar en el índice cuál era el tema, ponernos a leer el tema. Si nos corríamos con suerte, de repente el tema tenía así como algunas partes señaladas en colores con tips que de repente no conseguía rápido que era la cuestión. Pero era un proceso programado, o sea, uno tenía que pasar por etapas para lograr consolidar esa meta de esa información que nosotros estábamos buscando. ¿Ok? Y muy probablemente en ese proceso nos íbamos a encontrar otras cosas que nos parecían interesantes y también íbamos a saber de otras cosas. El problema es que hoy en día esa no es la ruta. Tú con que la agarres en Google, googlees una palabra, ya te aparece un mundo de información. Entonces, ya por ahí es un problema pues bien severo porque obviamente la ruta es tan corta que lo que se aprende es que no hay necesidad de tener conocimientos.
porque todo lo tengo al alcance de mi mano, pero es que hay un problema muy grave con eso, que es que el tema no es solamente que es que yo sea un erudito y sea muy culto, es que a través de la comprensión, a través de la lectura, es que nosotros generamos comprensión. Por eso es que ese proceso se llama comprensión lectora. Por eso es que parte de los procesos más importantes que el ser humano tiene que desarrollar es precisamente la lectoescritura, porque eso es lo que a uno le da los principios lógicos y de pensamiento, ¿ya? Entonces resulta que si toda esa línea se pierde, porque otra cosa que a mí me parece gravísima es que ahora la gente no escribe, la gente solamente escribe en los celulares, ya la gente ha dejado de escribir a mano. Eso es rarísimo ahora hoy en día ver a una persona escribir a mano, a menos de que se encuentre dentro de los procesos de la primera infancia donde se le está enseñando eso. Pero es como una paradoja. Te estoy enseñando un proceso que después a la larga no tiene ningún tipo de continuidad. Entonces, ¿cuál es el sentido de enseñar eso? ¿Ves? Entonces, el generar esos vacíos y esos desfases y no presentar otras opciones, y nuevamente volviendo al tema de las pantallas, el tema de que fácilmente, que rápidamente yo consiga todo, entonces yo no tengo grados de tolerancia. Entonces, al yo no tener grados de tolerancia, por supuesto, mi nivel de comprensión cada vez es más pobre y bajo, porque la tolerancia se desarrolla a través de comprender procesos. Todo eso que estamos hablando de que por qué es tan importante lo de los juegos. Porque evidentemente la persona se ve obligada a tener que aprender que tiene un turno, que a veces yo puedo ganar, a veces no, que tengo también que aceptar y entender que no para todo en la vida voy a ser bueno, que hay cosas en las que me destaco, otras en las que no, otras que sí, como tengo esta misma paciente que te comento del brote psicótico, esta niña a mí me parece increíble porque ella está empeñada en aprender a tocar violín. Es un instrumento súper complicado. O sea, yo recuerdo que en mi infancia, en algún momento yo intenté eso y yo desistí de eso porque definitivamente, con todo y que yo he tenido muy buen oído, pues nada, a mí el oído me da, o sea, mi oído va para otra cosa y era el tema del baile, que era lo de para tocar instrumentos, en mi oído no da para eso. No es esa mi fortaleza, era otra. Entonces, o sea, el tema ahí es eso, o sea, el darse cuenta de que evidentemente cuando la persona se pone retos por delante y dice, bueno, yo no nací con esta capacidad, pero tengo el interés, porque esas son dos cosas diferentes. Yo puedo tener la capacidad o puedo tener el interés. Y en función del interés, yo me esmero en desarrollar eso genera un nivel de disciplina que obviamente te va a generar muchísima frustración, porque al principio no se te da, pero ese trabajo es sumamente importante para la consolidación y el desarrollo de la personalidad, de la identidad y de la autoestima. Muy bien, porque si no, ese tema de la gratificación inmediata necesariamente va a manejar la ruta del chantaje emocional. Porque lógicamente yo consigo todo para conseguirlo de manera inmediata, es a través de hacer crisis, ¿ok? Ojo, y una cosa, no estoy comparando los crisis con los berrinches, no es eso a lo que me estoy refiriendo, sino que obviamente por mi baja tolerancia a la frustración, por el no poder desarrollar eso, porque todo se me da a la mano, porque no hay realmente un trabajo para poder conseguir las cosas, pues obviamente yo siempre estoy generando niveles altísimos de crisis. De eso sí es que se trata. Entonces, por eso es que el tema de las pantallas, tenemos que aprender a dosificarlos y yo entiendo perfectamente, porque me pongo en los zapatos de los papás, porque bueno, yo trabajo en mi casa, yo genero una vida en función de muchas cosas, pero yo entiendo que hay gente que tiene que ir a cumplir un trabajo de oficina de cualquier cantidad de horarios, que llega a su casa sumamente cansado, que obviamente ya viene muy estructurado y lógicamente las pantallas se vuelven en cierta forma catalizadores para ellos regular ciertas cosas en la casa. Sí, pero, o sea, ahí lo que hago es el llamado de conciencia es hasta qué punto realmente esto va a ser beneficioso para mi hijo a la larga, ¿ok? A futuro. Muy bien, yo no estoy diciendo que no se usen, pero que tenemos que dosificarlo. Yo no estoy diciendo que no se usen, sino que hay que presentar también otras alternativas. Toda la vida somos buenos para muchas cosas, pero hay millones de cosas que nunca en la vida las vamos a descubrir. ¿Por qué? Porque nos quedamos en la zona de confort. Yo sé hacer esto, me gusta hacer esto, lo hago de esta manera y hasta aquí voy. Va a llegar un momento de la vida que por temas ya de cambio en función de lo que es la vida, porque se van los hijos, porque ya estamos muy mayores, las mismas situaciones nos obligan de que ya esas cosas que hacíamos ya no las podemos hacer. Entonces, normalmente donde la gente empieza a buscar nuevos intereses. Pero ¿por qué tiene que esperar a cuando tenga 60 o 70 años? Si eso es un proceso que tenía que haber empezado desde muy temprana edad, porque bien, no recuerdo quién lo dijo, que uno todos los días debía atreverse a hacer algo nuevo en la vida.
sin importar si va a ser bueno o malo para eso, si le va a gustar o no, pero que por lo menos se pusiera el reto. Entonces, igual sucede con nuestros hijos, ¿ya? El hecho de tener opciones, de presentar las opciones o las estrategias de una manera diferente, eso también es trabajo muy importante de la flexibilidad. Muy bien, porque si siempre todo se hace exactamente igual y exactamente al mismo horario y bajo las mismas variables, es lo único que yo aprendo. ¿Qué va a pasar cuando yo salga de la burbuja? O sea, cuando yo tenga que salir Así de mi es. casa a replicar ese conocimiento, que resulta que si no están exactamente las mismas variables de la cajita, yo quedo completamente perdido, porque yo entiendo qué es lo que se tiene que hacer, pero resulta que en ese instante la variable cambió, porque a mí nadie en mi casa me planteó decirme, mira, ajá, ok, ya tú sabes hacer eso, pero ¿qué pasaría si se presenta esta situación? ¿O qué pasaría si tú no encuentras que está esto con lo que tú siempre lo haces, pero igual lo tienes que hacer? ¿Ya? Entonces, Así eso, es. o sea, llevar eso, a esos procesos también de ir un poco más adelante a pensar, ¿no? Y no hay necesidad que él dé respuestas perfectas. Y de repente la primera vez que uno le pregunte algo así va a quedar completamente desconcertado. Pero hasta hacer esas preguntas son sumamente valiosas porque lo que damos a entender es que, o sea, mi papá cree que yo sí puedo saber. O Así sea, es. ahí Así nuevamente es. estamos reforzando el Hemos trabajo de autoestima. hemos hablado muchas cosas que pueden llevarnos a otros temas, ¿no? Y ampliar otros temas. El tema, bueno, de las pantallas, eso es mucha tela para cortar, aun cuando ha sido reciente de pandemia para acá que se ha exacerbado el uso de las Sí, pantallas, y ¿no? de hecho, Eh, fíjate que tengo entendido que hay organismos internacionales que ya están inclusive tratando de replantear de que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde a todos los niños se les vendió tablets en aras de supuestamente ser más tecnológicos en temas de la educación, se dieron cuenta que realmente eso fue el cuento de que quisimos hacer un chiste y nos salió una moriqueta, así es, que así realmente es, no obtuvieron totalmente. el resultado que estaban buscando. Así es. Ya, este pollito me distrajo y se me olvidó lo que te iba a preguntar. Eh, se me olvidó ya. Entiéndanos, Error hoy de, es domingo. de fábrica, error de fábrica. Bueno, Para que yo sepan creo que estamos en ti. que sí, claro, ¿no? Como todo, como dicen por ahí, todos los excesos son malos. No ayudar a canalizar a nuestros muchachos, no guiarlos. Ellos no siempre pueden autogenerar su aprendizaje. Tenemos que guiar muchos procesos en ellos para que alcancen lo que nosotros esperamos, ¿no? La comprensión, el manejo. Creo que aquí también es fundamental cuando hablábamos de las frustraciones, es que ellos aprendan a gestionar sus emociones también, ¿no? Y esas son cosas que se pueden hacer a través de los juegos. Cuando hablábamos de que hay que ponerlos en situaciones donde ellos aprendan a buscar soluciones, no se trata de que yo lea y te dé una incógnita para que la solucione o una operación matemática para que la soluciones. Yo te puedo colocar un robot para que lo armes y debes buscar una estrategia para armar. ¿Qué voy a hacer? Separo partes, qué va primero, qué hago para que articule la pierna, ¿okay? Son situaciones que nosotros les presentamos a través de juegos, a través de actividades diferentes para que comiencen a desarrollar este proceso de solución de conflictos, de manejos de frustraciones, que esta pieza no me encaja, que esto no va aquí, que esto no va allá, y terminan lanzando el material. Entonces, presentar las situaciones para ver qué detonamos con esto y qué es lo que yo voy a manejar. Porque en casa yo tengo todo bajo control, pero fuera de casa, ¿cómo hago? En ausencia de mis padres o de mis figuras mayores, ¿qué hago? Entonces, Exacto. son muchas las cosas que tenemos que trabajar con nuestros niños, perdón, desde chiquititos. Y tú tienes que ver a veces, a veces estamos trabajando y estoy con niños pequeños y estamos haciendo torres, o ellos están haciendo torres, ¿ok? Y yo vengo y desbarato. Hay quienes te pueden armar un berrinche o te pueden lanzar el taco, pero como hay otros que van, recogen los tacos y vuelvo a hacer lo que yo estaba haciendo. Entonces a veces generar las situaciones te permite a ti enseñarlos a ellos a solucionar, a regularme, a manejar todo esto que yo estoy sintiendo y muchas veces hasta expresar mi molestia. Entonces, bueno,
Yo creo que fue un tema bastante nutrido el de hoy. No me queda más que darte las gracias por el acompañamiento, por compartir tus conocimientos y esta experiencia de mamá. Las gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. No vi a doña Hilda, no la vi hoy por aquí, pero de Sí, se seguro que me nos va a hacer colgó un muy comentario. De seguro nos va seguramente posteriormente, ¿no? De a verdad que hacer un muchísimas gracias, comentario Angélica, te más agradecida adelante. porque yo sé que tú estás muy, muy ocupada y realmente pues muy valorar, pues nada, este tiempo que nos estás dedicando, que realmente pues lo que queremos es poder compartir desde cada una de nuestras especialidades conocimiento y estrategia pues para todas las Así personas. es. Y estos son temas que bueno, que también no se han trabajado tan a profundidad, pero sí, sí hay ítems de esto en el libro, entonces ahí también, bueno, pueden adquirir eso y respuesta a muchas otras preguntas, que para eso fue la idea de generar ese libro de Así autismo es. abrazando el diagnóstico. Bueno, que aquí la patrona se pone las pilas, para el año que viene les vamos a tener otro, que es de la parte pedagógica, Así es, así es, así es. que es lo que vamos Así a es. Fíjate, desarrollar este año. un libro que tiene un título y que surgió de muchos de los lives que se venían haciendo y que fue un tema que despertó muchos intereses en diferentes especialistas y que te invitaron en diferentes plataformas a compartir tu Sí, experiencia, ¿no? Y hablar sobre abrazar el diagnóstico. Entonces ese fue ajá, tu trampolín, tu punto de partida para dejar por escrito todo esto que muchas veces se habla, queda exactamente. grabado, pero que no quizás no llegue a todas las personas que nosotros pensamos. Entonces, de verdad, felicitaciones, Ámbar. No me voy a cansar de, bueno, decirte que te admiro como profesional, como mamá, y que, bueno, que solo una mente hiperactiva como la tuya podría tener cabeza para decir, brinco a consulta, voy a terapias y escribo 10 líneas. ¿Ok? Solo Así fue. una persona con una mente hiperactiva. Así que me quito el sombrero porque Gracias, mientras Carlita. tú lo haces Entonces, brincando, yo lo necesito hacer sentada. Entonces, bueno, de verdad que me complació así entonces haber fue. compartido este tiempo contigo. Será entonces hasta una nueva oportunidad y un Besitos. nuevo tema que nos encontremos de nuevo. Que estés bien, besos Vale, a te los cuidas. niños. Chao. Chao. Igual. Chao.